Bien, pasando ahora al capítulo 20, veremos que Dios habla y los hijos de Israel señalan las 6 ciudades de refugio. Este capítulo es uno de los pasajes de la Escritura más extraordinarios. Contiene un mensaje vivo para nosotros. Es una descripción vívida a todo color. Se trata de las 6 ciudades de refugio. Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta cuando fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar. Y parece que esta fue una idea que fue transmitida por los siglos de una generación a otra. La necesidad de tener las ciudades de refugio se declara allá en el capítulo 21 de Éxodo, versículo 13, donde leemos: «Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir». Este versículo particular habla en cuanto al asesino. Hay 2 clases de asesinato: el homicidio sin premeditación, casual, y el homicidio premeditado. El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de otra persona. El homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Bien, amigo oyente, desafortunadamente nuestro tiempo ha concluido ya, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. Pero Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga muy ricamente. Avanzando en nuestra marcha por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo 20, que brevemente tocamos en nuestro programa anterior. Y en este capítulo 20 Dios habla, y los hijos de Israel señalan las 6 ciudades de refugio. Decíamos en nuestro programa anterior que este capítulo es uno de los pasajes de la Escritura más extraordinarios. Contiene un mensaje vivo para nosotros. Es una descripción vívida a todo color. Nos habla de las 6 ciudades de refugio. Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta que fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar y parece que esta fue una idea que fue transmitida a través de los siglos de una generación a otra. La necesidad de tener las ciudades de refugio la encontramos allá en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 13, donde dice: «Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir». Este versículo particular habla en cuanto al asesino. Y hay 2 clases de asesinato: el homicidio sin premeditación, es decir, casual, y el homicidio premeditado. El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de una persona. El homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Ahora, en Israel, si hallaban a un hombre culpable de planear y maquinar la muerte de otra persona, le mataban a pedradas. Esta era la pena capital. Y amigo oyente, si nosotros tuviéramos la pena capital hoy en día, salvaría vidas innumerables. No serían robados ni asesinados tantos comerciantes ni otros inocentes. Dios conoce la naturaleza humana, y precisamente porque la conoce es que ha dado esta ley. Sin embargo, si un hombre era culpable de homicidio sin premeditación, le era entonces posible huir a una de las ciudades de refugio para hallar protección. En el capítulo 35 del libro de Números encontramos más detalles en cuanto a estas ciudades. En el versículo 6 de este capítulo 35 de Números leemos: «Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades». Ahora supóngase, amigo oyente, que 2 hombres están en el monte cortando leña, y que el hacha de uno de ellos se zafa del cabo y le da al otro, y lo mata. Luego supóngase que el hermano del que fue muerto diga: «Yo sé que a aquel hombre no le gustaba a mi hermano. Lo mató de intento. Ahora yo voy a matarlo a él». El acusado no tendría ninguna esperanza, a menos que pudiera hallar protección en una de las ciudades de refugio. En la isla grande de Hawái, en la costa de Kona, hay una ciudad de refugio. Antes de que el cristianismo llegara a esas islas, los hombres se ocupaban en matarse unos a otros. El hecho es que ofrecían los sacrificios humanos.
Eso que los guías turísticos le informan a uno en cuanto a cómo los indígenas se amaban tanto y que se holgaban divirtiéndose en las playas todos los días, eso es pura tontería. Eran hombres irritables, tristes y miserables antes de que los misioneros llegaran a ellos con el mensaje del Evangelio, y se ocupaban mucho en matarse unos a otros. Para proveerse una medida de protección, ellos establecieron unas ciudades de refugio. Ahora, las ciudades de refugio ilustran una lección espiritual. El Señor Jesucristo no fue muerto solamente por nuestros pecados, es también nuestra ciudad de refugio. El escritor a los Hebreos nos dice allá en el capítulo 6 de su carta, versículo 18, lo siguiente: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La referencia aquí, por supuesto, es a los que, aunque conscientes de su propia pecaminosidad, se han aprovechado de la salvación que les fue asegurada por Cristo en la cruz. Y todos los que hayan refugio en Él son salvos para siempre del juicio de un Dios santo. Ahora, ¿quién es culpable de la muerte de Cristo? Todo el mundo es culpable, amigo oyente. Tanto el judío como el gentil son culpables delante de Dios de haber participado en la muerte de su Hijo. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el cual, es decir, Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Cristo en la cruz, amigo oyente, abrió una ciudad de refugio para todos los que llegan y ponen su confianza en Él. Personalmente no nos gusta que haya quienes tratan de culpar a los judíos por la crucifixión de Cristo. Él fue crucificado sobre una cruz romana y no en una cruz judía. Y vamos a ser muy específicos en cuanto a ese hecho. No se resuelve nada, amigo oyente, culpando por la muerte de Cristo a algún grupo racial. Todos, absolutamente todos, somos igualmente culpables de su muerte. Las Escrituras ponen en claro el hecho de que somos culpables de la muerte de Cristo. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo a los judíos allá en el capítulo 2 de los Hechos, versículos 36 al 38, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Ahora, cuando los judíos oyeron lo que Pedro tenía que decir, le preguntaron, «¿Qué haremos?». Y Pedro entonces les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Ahora, el apóstol Pablo también deja en claro el hecho de que los gentiles también son culpables de la muerte de Cristo. Dice el apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 8, «Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen». Y pasando al versículo 8 ahora dice, «La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria». Según esos pasajes, Dios considera que todo el mundo es culpable del pecado de homicidio en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo. Y permítanos ser más personales y directos, amigo oyente. Usted es culpable, amigo oyente. Yo soy culpable. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 53:5, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Amigo oyente, Él llevó nuestros pecados, y nosotros somos curados de nuestros pecados porque Él murió en la cruz. Somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no habría habido ninguna necesidad de que Cristo muriera. Por tanto, no culpemos de su muerte a cierta raza. Todos nosotros somos culpables. Abner fue general del ejército de Saúl. Después de la muerte de Saúl, Abner proclamó como rey a uno de sus hijos sobrevivientes, y éste reinó en su nombre. Durante la batalla de Gabaón, Joab y Abner comandaron las fuerzas opuestas. Abner fue derrotado y huyó para salvarse. Asael, hermano de Joab, le persiguió. Abner, no queriendo empezar una venganza de sangre con Joab, imploró a Asael que dejara de perseguirlo. Cuando Asael rehusó, Abner lo mató. Más tarde, Abner se unió con los soldados de David. Joab, temiendo la influencia de un hombre como Abner,
en el reino de David, decidió vengar la muerte de su hermano y resolvió matar a Abner. Abner halló refugio en una de las ciudades de refugio. Pero Joab, empleando un ardid, hizo salir de la ciudad a Abner y lo mató. Y pudo hacerlo porque Abner salió del lugar de refugio. ¿Y sabe usted lo que David dijo en cuanto a Abner en aquella ocasión? David dijo, ¿había de morir Abner como muere un villano? ¿Qué cree usted, amigo oyente, que Dios dice en cuanto a aquellos que no se aprovechan del refugio que Él ha preparado para los que son pecadores? Si usted es un pecador culpable y no acude a Cristo, la ciudad de refugio, entonces morirá como un villano. Veamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 20 de Josué. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el resto del capítulo continúa explicando cómo funcionaban estas ciudades de refugio. Y amigo oyente, permítanos concluir este estudio del capítulo 20 de Josué con una pregunta. ¿Ha huido usted a Jesús para encontrar refugio? En Él hay protección. Él quita su culpa. ¿Qué capítulo más maravilloso es este, amigo oyente?